Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Cine a tu lado. Hoy estamos con el cineasta Guillermo Reyes Campos. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Juan, ¿todo bien? ¿Te gusta que te digan Juan? Sí, me puedes decir Juan, Juanma. No sé si tú prefieres Guillermo, Memo. ¿Cómo te gusta que te diga? Memo, Memo, como ¿Memo? quieras. Va, Memo. va, Memo. Te digo, a mí puede ser Juan, Juanma, cualquiera de las dos. Primero, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Espero la disfrutes. Y vamos a iniciar con la pregunta que hago en todas estas entrevistas. ¿Para ti qué representa el cine? Ya sea personal, en lo profesional, en lo social, ¿para ti qué representa el cine? Qué pregunta. Pues no sé, es interesante. Apenas estuve en el FICUNAM y estuve fue una experiencia muy interesante. Y siento que se me revelaron un montón de cosas. Y hay algo que dijo esta Laura Chitarella que me hizo mucho sentido y no lo sé, de pronto vemos al cine o al hacer cine como un paréntesis en la vida, ¿no? De pronto son rodajes larguísimos, ¿no? Incluso aunque sean relativamente cortos, estás mínimo mes y medio, 2 meses filmando y como que tu vida se detiene, ¿no? Entonces es como un paréntesis en tu vida. Y a mí siempre es algo que me ha causado mucho ruido, se me ha hecho muy extraño. Digo, en la poca experiencia que he tenido trabajando en la industria, siempre me ha parecido extraño como esa sensación, pero algo que me dijo Laura que me hizo mucho sentido y que compartí mucho fue esta cosa de ver el cine no solo como un paréntesis en la vida, sino como algo que te atraviesa, ¿no? O sea, esa imagen se me quedó como muy... eh, sí, como que me conecté mucho con eso, ¿no? O sea, la experiencia del cine, y no necesariamente solo el hecho de hacer cine, ¿no? Sino el hecho de ver cine, ¿no? O sea, puedo ir a una sala de cine y de pronto desaparecer del mundo, pero es una experiencia que me está atravesando, ¿no? No lo sé. Ahora creo que respondería eso, no sé después. Sí, es toda una experiencia, o sea, no sé tú qué prefieras, me imagino que ir al cine como tal, pero también como que se crean dos experiencias diferentes, tanto verla cine, cortometrajes en casa, que verlas en una sala de cine, ¿no? Sí, o sea, yo creo que está bien de pronto como la democratización o sea, bueno, del cine, pero yo personalmente no me concentro de la misma manera en mi casita que en una sala de cine. Entonces, sí prefiero mil veces ir a una sala de cine. Porque además, como que el hecho de ver una experiencia, más bien el hecho de ir a ver una película no solo es ir a ver una película, o sea, como que involucra toda una experiencia, ¿no? Te paras, sales de tu casa, atraviesas la ciudad, te encuentras, se te revelan un montón de cosas. No, no quiero decir que la experiencia de ir al cine sea como una cosa espectacular, ¿no? El camino a, pues no, pero al final, como que te estás desplazando hacia ese lugar, ¿no? Y creo que hay como una mística detrás como de ir a una sala de cine, o sea, es como una cosa hasta ritualística que me parece muy interesante, ¿no? O sea, que no nos damos cuenta y no lo percibimos, pero el hecho de pararse, caminar, tomar transporte, llegar a la sala de cine, caminar, esperar, ¿no? O sea, como que es como todo un evento que no sucede en la casa, ¿no? Y entonces como que sabe diferente, es diferente. Yo he visto películas en mi casa y como que, digo, son interesantes y son bastante... Digo, hay películas que se defienden bastante bien en plataformas digitales, pero a la hora de verlas en el cine siento que estoy viendo otra cosa, ¿no? Y digo, es como de lo más natural, eso pasa todo el tiempo. Incluso pasa con el mismo tiempo, pero yo personalmente, yo no podría decir que así debería ser, pero yo sí definitivamente lo disfruto más, la verdad. Sí, y además agregando el plus de la pantalla grande, del sonido, de esa oscuridad, ¿no? Porque también que la sala esté oscura es otro plus. Aquí a veces, no sé si te pasa de que el mismo reflejo de la luz en la tele, como que no te da esa de, estaría mejor en un cine que aquí por el reflejo, ¿no? La experiencia tanto de comprar palomitas, como dices, o tan Sí. solo, ¿no? Ahí hay veces que está muy buena la película en el cine y te anda del baño y está esa experiencia también de que no puedo salirme hasta que acabe. Y aquí es como, dale, pongo pausa, voy, como que ya, ¿no? Y aquí es como, hasta no sé, como que algo pasa, ¿no?
Sí, es distinta la experiencia, ¿no? O sea, definitivamente lo es innegable, innegablemente es distinta. Que nos guste, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero de eso no hay duda, o sea, yo estoy convencido. Sí, y bueno, ¿cómo dirías que inicia tu amor al cine? ¿Fue alguna película, algún director, alguna experiencia que fue lo que te dijo internamente? Bueno, te dijiste internamente así de, yo quiero dedicarme a esto. Em, pues, estoy pensando, no sé, es que hay gente en mi casa. Em, O sea, creo que tiene que ver con un montón de cosas. Mi madre es actriz, ¿no? Ya no se dedica a eso, digo, poco a poco ha estado como regresando. Pero desde niño estuve como muy cerca de los teatros, ¿no? Como de los ensayos, pues como de ese mundo. Para mí era como muy normal y muy natural. Tampoco te voy a decir que desde chiquito me ponían a Tarkovsky y yo veía así películas, pero mi mamá como que de pronto llevaba otras pelis que de pronto yo no entendía nada y no me gustaba verlas, yo me iba a jugar a otro lado, pero había algo en casa como muy de, bueno, veamos otras cosas, ¿no? Eh, seamos críticos, ¿no? Y yo creo que fue creo que hubo dos momentos particulares en mi niñez. Uno es muy ridículo, pero de pronto descubrí que las películas estaban dobladas, ¿no? Esa fue la primera vez que de pronto estaba muy cerca de la tele y veía que en los Power Rangers movía distinta la boca y le pregunté a mi papá y mi papá me dijo, es que no, sí, en efecto, están en inglés y aquí las doblan al español. Y entonces eso como que me explotó un poco la cabeza y yo dije, a ver, ¿cómo? O sea, fue la primera vez que yo entendí que hay gente que hace esto, o sea, hay gente que hace historias. Yo juego con mis Power Rangers, con mis muñecos, y hay gente que hace eso con gente real, ¿no? Y dije, órale, o sea, como que crea historias. Eso me pareció como una explosión en mi niñez. Yo creo que iba en primero de primaria, no me acuerdo cuántos años tienes uno ahí, pero unos 6 años. Y luego yo creo que fue hasta que tenía ya, no sé, como unos 8 años. Como que yo nunca he sido muy fan de Harry Potter, pero particularmente en esa época me volví muy fan de Harry Potter, ¿no? O sea, y no me acuerdo si ya había salido la de Cuarón o no, la 3, pero jugábamos mucho, ya no a Harry Potter, sino a hacer la película de Harry Potter. Era una cosa como, yo de pronto ya no me interesaba tanto el juego, sino como jugar a que jugábamos, no sé, una cosa un poco... eh, y luego me compraron una videocámara y ya yo me volví loco, o sea, yo grababa mis cosas, yo estaba muy chiquito, ¿no? Y todos mis primos me decían, pero ¿por qué una videocámara? Pide una tele para que veas películas, para que... Y creo que es una historia que ahora entrando a la escuela de cine, ¿no? Como que a todos nos pasó como muy igual, al menos en ese sentido, pero como que hay una cosa con la imagen cuando eres niño, ¿no? Y estás, como capturando un montón de cosas, como que te vuelves obsesivo de capturar. Y creo que esa etapa en mi infancia fue como muy reveladora, porque yo desde niño yo decía que yo quería hacer eso, ¿no? Y como que me tomaban de loquito, pero después resultó que sí. Ah, es lo importante, ¿no? Sí, a mí me pasó algo similar, ¿no? Como que lo que te intriga es más el cómo lo hicieron. Ujú. A mí me Ajá, pasó con Gravity de Alfonso Cuarón, ¿no? O sea, yo estaba ah, como en tercero, cuarto de primaria y fue órale. como de cómo lo hicieron, ¿no? O sea, Sí, tercero, cuarto, ¿no? Desconocía el cine, los efectos especiales y yo sí como pensaba que era lo grabaron en el espacio, ¿no? Ya claro. después investigando y sabiendo fue como de, ah, no, hice efectos especiales, todo esto, montaron esto. Ya fue que dije, ah, qué, qué bonito es el cine, hacer cine, ¿no? Y justo que dices Ujú. eso de que te compraron una cámara, ya no, tal vez a inicios era solo grabar, pero ¿en qué momento te das cuenta que no solo es grabar, sino contar historias y que te das cuenta que te gusta contar historias? Mm, pues como que siento que va muy de la mano de pronto, o sea, hay como una cosa muy narrativa en la imagen, ¿no? Justo hicimos un ejercicio en la universidad en donde pues era de pronto como grabar. Lo hicimos con un profesor que se llama Gabriel Herrera, ¿no? Que es un profesor al que yo le tengo mucho cariño de la universidad, es muy bueno, muy talentoso y muy buen profesor. Yo diría que uno de los más grandes profesores que he tenido en mi vida y de la ENAC. Entonces nos puso un ejercicio como para que viéramos cómo era enfrentarnos a la imagen
Yo no me acuerdo realmente el objetivo del ejercicio, pero recuerdo lo que produjo en mí. Entonces nos dijo, graben algo, pero no sepan que están grabando. O sea, no sean conscientes que están grabando algo. Simplemente graben y no lo vean hasta que lleguemos aquí a la clase. Y entonces hicimos eso todos. Y fue muy interesante porque cuando te enfrentas a tu imagen que tú mismo filmaste por primera vez, y la de los demás, pues, pero creo que es más fuerte cuando pasa cuando tú lo haces, como que estás esperando a que algo pase. ¿No? O sea, está la imagen fija, está el plano fijo, están pasando coches, pasan unas personas caminando, se detienen a hablar frente a la cámara, y de pronto ya está pasando algo, ¿no? Se te está revelando algo. O sea, en el momento en el que enmarcas algo, ya estás delimitando algo y ya estás produciendo, ya estás empezando a generar una serie de cosas, porque lo estás enmarcando, inevitablemente. Entonces, yo creo que van muy de la mano esas cosas, ¿no? Como empezar a jugar con la imagen y como hay que exista una narrativa. Y fue como a esa edad, ¿no? Empecé a jugar, es que creo que desde niños somos muy narrativos, ¿no? Hay una cosa como muy narrativa en el jugar, ¿no? En el contar algo. Y entonces empecé a grabar cómo jugaba. Y después eso se convirtió en mis primeros ejercicios en stop motion, que por ahí han de estar en YouTube, que me da muchísima pena, pero pues yo jugaba ahí con mis Legos y con el celular de mi madre, como no lo podía hacer con mi cámara, con el celular ahí empezaba como a pausa, play, pausa, y movía el mono, play, pausa. Entonces, no sé, como que empecé a experimentar como un poco con eso y no lo sé, o sea, como a jugar, porque de pronto es un juego. Creo que son dos cosas que se comunican, ¿no? Y que tienen como, que no necesariamente, yo no siento que, y eso me pasó ya después, ¿no? Que el cine necesariamente sea narrativo. Sin embargo, sí creo que hay pues es una gran herramienta del cine, ¿no? La narrativa. Y sí creo que va muy de la mano con el juego, ¿no? Desde pequeños. Okey, y bueno, como dices, desde chiquito ya decías: "Yo quiero dedicarme a eso". ¿Cómo fue cuando ya de plano dices: "Sí me voy a dedicar a esto y voy a, estudiar en el ENAC"? Bueno, me imagino que primero fue entrar a una carrera y de ahí, es indirecta la carrera, ¿no? Que si Sí. no mal, me acuerdo, ese proceso de, ¿saben qué? Sí lo voy a hacer, voy a entrar a la UNAM y de ahí voy a estar a estudiar para hacer el examen, y no sé también cuántos, ¿cuánto tardaste en llegar? Porque hay unos que dicen que se tardan 2 3 veces, hay unos que afortunadamente lo hacen a la primera, eso. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de decir, de estar en una carrera al inicio, pero sabiendo que te quieres cambiar a otra? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo decidí primero, salí de la prepa, yo muy ingenuo, yo estudié en un CEDART, que son estas prepas como de arte, de bellas artes, y bueno, con esta iniciación, son como de iniciación al arte en realidad, pero es un bachillerato. Entonces yo siempre, o sea, como que siempre fui muy consciente que era CCC o CUEC, ¿no? Eh, Nada, pues, tenemos dos de las mejores escuelas de cine de Latinoamérica, ¿no? Entonces como que yo decía, bueno, alguna de esas dos será. ¿Cuál? No lo sé. Estaba muy inmaduro, muy pequeño, y de pronto salí de la prepa y yo pensé como, bueno, pues quiero trabajar en cine, ¿no? O sea, lo dije como muy, este, como si fuera tan fácil, y de pronto nada, ya estaba trabajando haciendo películas, ¿no? Me empecé a mover, ¿no? Y empecé a trabajar yo salí de la preparatoria, no sé en qué mes salga, uno en julio, agosto, pero en octubre yo ya estaba haciendo mi primera película como asistente de producción, que fue Rencor Tatuado, de Julián Hernández. Entonces nada, como que ellos me adoptaron un poco, no lo hice tan mal, bueno, lo hice muy mal al principio, la verdad, pero me tuvieron muchísima paciencia. Y nada, como que me siguieron jalando, vieron como que tenía al menos muchas ganas. Eh, y entonces hice mi primer examen a la ENAC, fue en el 2017 y no me quedé, que me quedé a nada de quedarme. Llegué a la entrevista y me confié, y el segundo año que volví a hacer examen, porque yo dije, bueno, ya llegué a la entrevista, a ver, ¿no? O sea, de aquí no puedo, o sea, lo peor que puede pasar es que, no sé, ¿no? O sea, pero ya llegué a la entrevista. Y el segundo intento que hice, pues no llegué ni a la entrevista, cabrón. Llegué como a la segunda etapa. Y entonces fue como una cachetada con guante blanco de la vida diciéndome, bájale.
Y entonces me puse a estudiar, o sea, a ver, no hay como una guía de estudio, pero de pronto ya había hecho el examen, ya sabía más o menos qué era lo que podían preguntarme. Trataba de escribir diario. En general no me gusta mucho escribir, pero como que en esa época no lo estaba haciendo. Y era complicado porque yo estaba trabajando. Para cuando hice mi tercer examen yo estaba trabajando, me acuerdo muy bien. Creo que eran Cosas Imposibles de Ernesto Contreras. Ahí estaba como second. Y ya de pronto yo ya no podía estudiar. O sea, ya de plano de pronto ya no podía estudiar. Pero bueno, hice como una estrategia. Una amiga mía que quiero mucho que se llama Cassandra me ayudó un montón. Antes se podía hacer, ahora ya no se puede. Antes, como la escuela es indirecta, lo que se podía hacer era que entrabas a una carrera. Yo estuve en tres carreras. La que más disfruté fue filosofía, pero las otras, la verdad, es que las elegí pues porque tenían un puntaje muy bajo. Y yo dije, no voy a estar ni de pedo en una carrera que no me interesa. Entonces, antes podías hacer eso, inscribirte a la carrera y no ir y no cursar las clases, porque el examen era antes de que terminara el primer semestre. Entonces, si no te llegabas a quedar, si no te llegabas a quedar, tenías dos opciones. Si habías sido alumno regular, volverlo a intentar hasta el tercer semestre de esa carrera, siendo un alumno regular. Si no, y entonces yo dije, pues qué hueva, porque estoy trabajando y no voy a venir a una carrera que no me interesa, ¿no? Entonces lo que hacía era volver a hacer el examen de la UNAM, quedarme en la UNAM, y entonces una vez que entraba a la UNAM, volví a hacer, o sea, me quedé en la UNAM 3 veces en 3 carreras distintas. No fue fácil, y de pedo fue fácil, pero nada, me aferré, ¿no? O sea, de pronto, es un poco un cliché y no quiero sonar como, pero algo que he visto, no solo en la escuela de cine, sino en general en la vida, es que te rechazan muchísimo, y hay que tener resiliencia. Entonces yo he visto que hay gente que se rinde al primer intento de la escuela de cine y se desilusiona y digo como, pues un poco así es todo el tiempo. O sea, haces un cortometraje, inviertes un montón de dinero de tus ahorros, pues sí, de tu trabajo y a lo mejor de pronto pagas un montón de inscripciones a festivales y de pronto no te quedas en nada o te quedas solo en 2 festivales, ¿no? Entonces, o sea, como que de eso se trata un poco, ¿no? Entonces, como que yo estaba así al borde del colapso mental, pero pues nada, era estar ahí como aguantando, aguantando, aguantando y al final me quedé afortunadamente, ¿no? Un poco, no sé si me fui por la tangente, pero un poco esa fue mi experiencia entrando. Y no, y está bien, aparte, si aplicaste la de a ver quién gana más, el fracaso o yo que soy bien aferrado. Un poquito sí. Pero también, o sea, cuando es pasión, ¿no? O sea, cuando sabes que a eso que te quieres dedicar, cuando quieres hacer eso, pues lo que cueste. Sí, yo no sé qué hubiera pasado si el hubiera no existe, si no me hubiera quedado, ¿no? O sea, después vino la pandemia, porque yo entré en el año 2020. Antes entrábamos las generaciones en enero, ahora no, porque la pandemia atrasó un poco como el proceso de inscripciones. Por eso creo que cambió, ya de pronto ya no es en el primer semestre, sino en el segundo semestre. Y la verdad es una cosa horrorosa, porque piensa que si no te quedas en tu segundo semestre, entonces tienes que esperarte hasta el cuarto semestre, o sea, Cuarto. tienes que estar 2 años en una carrera que no te interesa para ver si te quedas en la escuela de cine, que tampoco es seguro. O sea, estás haciendo la mitad de una carrera para ver si te quedas. Es un proceso horroroso, o sea, yo sí creo que eso debería cambiar. Debe haber una explicación porque una vez escuché una explicación de por qué es indirecta y por qué pasa eso, pero bueno, no lo sé. Debería haber manera de que fuera distinto. Digo, es la UNAM, pues, ¿no? Entonces seguramente por ahí hay algún proceso como. Pero no lo sé. Es un poco horroroso, la verdad. Ok. Y bueno, justo dices que pues, te tocó estudiar en la pandemia. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque me imagino que te tocaron las dos etapas, ¿no? Justo donde está pasando todo, donde todo es en línea, donde no se puede hacer casi nada, donde tú quieres, me imagino que aprender a hacer cine y te dicen, lo vas a aprender, pero desde tu casa. Y tú así como de, 3 exámenes para esto. Y Exacto. ya después, para que ya otra vez estábamos volviendo pues como a la normalidad, por así decirlo. ¿Cómo fue esa etapa y eso cambio también bien abruptamente? Pues o sea, en ese momento era lo peor que o sea, nos podía pasar, ¿no? Era de pronto como, sí, me tardé 3 años en entrar en la carrera que quería, pero es desde tu casa. O sea, como que fue muy, aparentemente como una cosa muy, pues sí, terrible y sí, era una cosa muy terrible que estaba pasando en el mundo.
Sin embargo, hubo profesores que supieron adaptarse y creo que eso fue lo más importante. Yo creo y hablo por mí y por algunos de mis compañeros, no sé si todos comparten lo mismo, pero me parece que sí, muchos comparten lo mismo. Y el hecho de que haya sido en pandemia nos hizo entender un montón de otras cosas. Digo, de lenguaje como básico de cine que te enseñan en primer año, porque afortunadamente fue en los primeros años, ¿no? Bueno, no afortunadamente, pues, pero eh, lo que pasó fue Rescatando lo lo siguiente, bueno. rescatando lo bueno, exactamente. Teníamos ejercicios en donde nos, no, nada, como que ejercicios básicos de lenguaje, ¿no? La pelota, ¿no? Y entonces haces un ejercicio en donde una pelota, no me acuerdo muy bien cómo fue ese porque no lo hicimos, pero eso los haces en la escuela, ¿no? Son ejercicios que uno hace como para tener como bien planchado el lenguaje básico de primer año de cine. O la persecución, ¿no? Que es un ejercicio para entender los ejes. Y entonces nosotros hicimos una suerte de algo así desde nuestras casas, pero los profesores supieron adaptarse porque cada quien filmaba desde su casa, ¿no? Y el chiste era como que al final alguien, o sea, el director del proyecto, lo montara desde su casa. Y el chiste es que no parecieran espacios distintos. Y el chiste era aprender a comunicarse, que creo que esa es una de las primeras cosas, que creo que esa es, sí, justo una de las primeras cosas que tardas en aprender, ¿no? En decir plano en vez de toma, en vez decir, no sé, pues muévela así. Y eso nos ayudó mucho como a agilizar como ese aprender a comunicarnos unos a otros, porque de pronto, así como estamos tú y yo en el Zoom, de pronto mostrábamos, mira, así está el plano. Y es como, pero luego el Zoom invierte. Entonces, a ver, ¿hacia dónde está mirando realmente? ¿Hacia derecha de cuadro? No, no, está mirando hacia izquierda de cuadro. Entonces, bueno, tenías una vaga referencia porque se veía horroroso y además estaba invertido la pantalla. Tenías que confiar en tu continuista y decir como, bueno, a ver, que el continuista pues, se haga ahí, o sea, como que es parte del ejercicio, ¿no? Ah, ok, entonces que en el siguiente plano sí esté mirando a izquierda. No le entiendo a tu imagen, o luego la descargabas y la volteabas en el celular. Una serie de cosas que eran horrorosas, pero creo que a todos nos hizo un clic en eso, ¿no? Como en aprender a comunicarnos. Y un montón de otras cosas. De pronto teníamos clases como con María Seco, donde resolvíamos cosas desde nuestra casa, porque con María Seco nos daba una clase muy bonita de cinefotografía y de pronto era como, bueno, adáptense con las luces de su casa. Y entonces uno podría decir como, puta, yo no tengo luces en mi casa, güey, o sea, yo no tengo luces profesionales. Nadie tiene luces profesionales, ni de cerca de lo que hay en un set profesional, pero era muy, muy bonito ver cómo resolvíamos con lo que tenía y lo que hacían mis compañeros era una cosa, o sea, eran cosas súper bonitas y decías, güey, o sea, se ve que todos tenemos un chingo de ganas y no estamos así emputados. Pues sí, claro, estamos bastante decepcionados de que llegó la pandemia, pero esas son las circunstancias y hay gente que se está muriendo. O sea, no es opción, ¿no? Entonces nos adaptamos y hacían luego cosas como con botellas y había como una cosa ahí como de distorsión de la imagen y luego color. O sea, era una cosa que nos destapó mucho, ¿no? Como una cosa ahí como creativa, que de pronto puedes tener un montón de juguetes y no saber qué chingados hacer, pero tienes dos lamparitas, la lámpara del cuarto de tu mamá, y entonces con la pantalla de tu tele y ahí juegas con algo, o sea, y eran ejercicios que a la fecha me acuerdo a la perfección de muchos de ellos, porque eran muy interesantes, ¿no? O sea, como que eso nos hizo como, ok, ok, a ver, no tienes todo lo que quisieras, tienes tu casa, ¿qué puedes hacer con tu casa? Te digo, eso siento que muchos profesores supieron cómo adaptar, sí, como sus ejercicios a la pandemia, y al final creo que fue como dices, ¿no? Dentro de lo peor, al final siento que algo nos hizo clic, ¿no? Bajo las circunstancias en las que estábamos. Sí, como dices, ¿no? O sea, estaban en una carrera que me imagino muchos querían, no eras tú solo el caso de que a la tercera, tal vez había unos que igual tercera, cuarta, segunda, otros que a la primera, como que sí estaba ese de, pues ya ni modo, hay que armarla, hay que ver con qué, y como dices, ¿no? Les enseñaron en cómo hacer cine con lo que tienen. Y bueno, lo que he visto con esas entrevistas, no sé si tú igual puedas en decir que sí en esta parte, pero a veces hacerse independientes con lo que tengas. Si no tienes la luz profesional, júntate 3 focos y aquí hacemos nosotros una luz profesional, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 es muy bonito eso, o sea, de pronto no. Y es lo que he visto, o sea, trabajando, o sea, por más que sea Amazon o Netflix, nunca realmente estamos satisfechos, ¿no? Y es una cosa como muy, como que no.
nos platicaba justo María, que hizo un comercial de Apple, no me acuerdo qué producto, pero como que bueno, es que es lo mismo, solo tienes como 5 veces más de presupuesto o una cosa así, o sea, no es tan distinto, ¿no? Porque de pronto nos enseñaba imágenes y nosotros pues apantallados con, no manches, o sea, nunca habíamos visto un set tan cabrón, ¿no? O sea, digamos, y es que dice un poco, es lo mismo, pues, pero más grande, con más dinero un poco, pero nunca uno está satisfecho. O sea, eso es lo que yo he alcanzado a ver. Entonces, pues uno tiene que solucionar con lo que tiene, pues porque si no, pues uno nunca va a hacer nada, ¿no? Ok. ¿Y cómo describirías esos primeros cortometrajes que llegaste a hacer en la universidad, ya sea tuyos o también en los que era como que apoyabas a tus compañeros? ¿Cómo eran esos cortometrajes, experiencias o también como que qué historias eran las que ya estabas ahí como que cocinando o diciendo, yo quiero contar esto? Nada horroroso, la verdad. O sea, creo que los primeros dos ejercicios son horrorosos. Y está bien que lo sean, o sea, porque te das cuenta como al final que no es lo importante, o sea, de pronto un plano fue lindo y eso es lo importante, o de pronto como que dices, bueno, justo lo que dices, ¿no? De esto quiero, esto me interesa, ¿no? Y entonces esto sí se cuenta, esto es horroroso. Tengo un primer cortometraje que hice en la escuela, justo lo hicimos en la pandemia. Tenemos un ejercicio que se llama Ficción uno en la universidad, ¿no? Y entonces como tu primer ejercicio como un poco como ya en forma, ya con un equipo, nada, como el primer ejercicio ya como redondito, forma y que tú escribes el guioncito y digo, no sé cómo es ahora, pues, pero en esos tiempos era así, ahí en esos tiempos. Y nada, pues lo hicimos en casa, lo adaptamos, yo hice un corto ahí con mi mamá y una tía, se llama Anoche soñé con un fantasma, ¿no? Entonces como que, nada, o sea, como que fue un ejercicio muy efectivo en el sentido de que pude hacer como un montón de cosas que quería probar y fue horroroso en un montón de cosas que me di cuenta que no tenían sentido, ¿no? Pero justo creo que es el punto, ¿no? O sea, de pronto veo como que hay mucha gente joven que no se queda en las escuelas, que parece como que se están esperando a entrar a una escuela para empezar a hacer cosas. Y a mí me pasó, antes de hacer ese ejercicio que te estoy contando en la escuela, la segunda vez que hice examen a la ENAC y no me aceptaron, yo dije, entonces a la chingada, yo voy a hacer una peliculita, ¿no? Entonces hablé con un amigo, me había gustado como un poema que tenía, le dije, oye, me gustaría adaptarlo, ¿qué onda? Sí, órale, a ver, yo conocí a un actor en una película que me había gustado su trabajo, lo invité, me parece que no le pagué o no me acuerdo, pero nada, fue como un medio llamado, o sea, terminamos como a las 4 de la tarde, una cosa así. Y no quedó una cosa, o sea, se quedó en Short México, me acuerdo, es el primer festival en el que he estado en la vida. Eh, se llama Tal vez hoy nunca, pero ese está oculto, nadie lo puede ver. Eh, pero nada, pues, o sea, como que se siente como un poco esta urgencia de empezar a hacer cosas, ¿no? Y de empezar a explorar y no importa que no estén bien, o sea, siento que mucha gente se espera, ¿no? A tener la mejor cámara o el mejor equipo. Ya, o sea, digo, este es un cliché de señor, pues, pero ya con tu celular puedes hacer cosas. Acabo de ver esta peli de Radu Jude en la Cineteca apenas, en el Ficunam. Algo se llama Continental 25, me parece. Y está filmada con un iPhone y yo no sabía. Cuando fue a ver la película no tenía idea que estaba filmada con un iPhone. De pronto sí hay unos desenfoques un poco extraños, pero no importa, o sea, ni te das cuenta, o sea, no te das cuenta. Como que hay cosas más importantes. Tampoco quiero romantizar el hecho como de, oh, hagamos cine de ajo, ¿no? Como le llaman y, no, a ver, ¿no? Pero de pronto si hay algo que quieres hacer, hazlo y no importa. Pues no, bueno, eso es lo que yo pensaba. Y entonces creo que eso es lo importante realmente de los primeros ejercicios, no ser un genio y no ser como, puta, como, porque seguramente no, o sea, seguramente solamente, o sea, genios en el mundo hay tres, ¿no? Pero hay muy buena gente haciendo cine, ¿no? Y no importa, o sea, no importa la genialidad, lo importante es como que pues salgas y hagas algo, ¿no? Entonces, como que de eso siento que me quedó de esos, digo, a la fecha mis ejercicios hay cosas que yo veo y siento que son horrorosas, y obviamente hay otras cosas que rescato un montón y digo, ah, mira, esto creo que soy bueno o o sea, como que se me facilita más esta forma de hacer que esta otra, ¿no? Este,
pero creo que nada, o sea, como que supongo que uno nunca deja de aprender y eso, como que siempre trato de agarrar algo de un proyectito pasado, como que decir, ay, a ver, esto aquí como que siento que no me salió, a ver qué onda, ¿no? Un poco así. Ah, Ok, y ya cuando haces cortometrajes de una manera, pues ya con más forma, ¿cómo surge hacer un lugar secreto? mm, ¿lo viste? No, no he podido, la verdad, Debe no te voy, debe pero de- me intrigó el tema, ¿sabes? O sea, cuando leí, o sea, hay unas que pues la verdad no he podido ver, hay otras que eh, te vi que, si no mal recuerdo, ajá, un lugar secreto estaba en nuestro Cine MX, pero cuando entré, ya no está, y yo como de, demonios, ¿ahora qué hago? Pero estuve leyendo un poco y todo, y me intrigó cómo hacer una historia en un lugar tan cotidiano, ¿no? ¿Sabes? Ok, ok. Está en mi Vimeo, ahí por si quieren verlo. No Ah, sé ok, si ok, es ok. porque es del, ajá, bueno, ajá. Ajá, sí, no te preocupes, yo lo checo y si sí, ahí pongo el link. Este, pues justo tuvimos, o sea, a ver, creo que una de las cosas más, estudiar cine es por supuesto un privilegio, es uno de los privilegios más grandes, estudiar arte en realidad, ¿no? Pero tenemos la fortuna de que existe la UNAM y el CCC. No sé el CCC cuánto cuesta, la verdad no tengo mucho conocimiento, pero estudiar cine en la UNAM es muy barato. Pero a pesar de, o sea, es muy barato porque pues es la UNAM, ¿no? Yo puedo decirte que, por supuesto que daba un poco más de dinero, pero podría haber cruzado toda mi universidad con 10 pesos y es mucho, ¿no? Por supuesto no fue así, pues, pero al final, eh, no lo sé, pues, al final del día sí es un privilegio porque de pronto yo tengo la facilidad de que vivo aquí en la ciudad, de que mis padres pudieron, pues sí, solventar mis gastos durante la carrera. Yo sé que no todos pueden, ¿no? Tuve compañeros que estuvieron trabajando durante la carrera, cosa que no, que o sea, digamos, es posible, pero no es fácil, la verdad. Y creo que, bueno, uno de los grandes privilegios, una de las grandes como ventajas de estudiar cine, creo que es eso, ¿no? Que todo el tiempo estás haciendo cosas, todo el tiempo te estás bombardeando de información, estás teniendo una generación, estás platicando con tus compañeros, todo el tiempo estás hablando de cine. De pronto es demasiado, pero creo que es una de las cosas que yo rescato más, ¿no? Y entonces cuando dijeron que íbamos a hacer un documental, yo dije, no sé de qué carajos tengo que hablar. O sea, no siento que tenga algo que decir. De pronto uno piensa, ¿no? Como cosas como súper profundas. Y yo dije, es que no. O sea, como que empecé a abrumarme con eso, ¿no? Y decía, a ver, si tengo que hacer un documental, no lo voy a hacer, porque no creo que se trate de tengo que hacer algo, ¿no? Dije, ¿qué? Y entonces empecé a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa, ¿no? Y me interesan los espacios, me interesa la memoria, me interesa la intimidad. Y entonces justo como que empecé a conectar y dije como, a ver, ¿cuál es el espacio más íntimo de una casa? ¿No? Ah, bueno, pues un cuarto, mi cuarto. Pues no, o sea, creo que no, creo que es el baño, ¿no? Y entonces empecé como a deshebrar un poco como ese hilo y yo pensé, o sea, como que yo no, o sea, tengo la fortuna de que mis profesoras confiaron en mí, ¿no? Tanto Mari Carmen de Lara como esta Lucía Gajá, como que algo veían en mi proyecto que yo como que decía como quizás esto es una ridiculez porque cuando justo buscaba a la gente para que fueran mis personajes, siempre trataba de cuidar mucho las palabras y es, no, este no es un documental de cómo haces del baño, ¿no? O sea, porque la gente de pronto es, de por sí creo que hacer un documental es complicado en cuanto a que estás entrando sí, la gente te está compartiendo su intimidad, ¿no? Ya ahí hay una barrera que ya estás un poco, un umbral que estás atravesando. Y ahora en el baño, que en efecto es el espacio más íntimo de una casa o de un hogar, ¿no? Sentía que estaba cruzando un doble umbral. Entonces, que afortunadamente hubo gente que confió en mi proyecto y los mismos personajes, fue maravilloso cómo nos encontramos y cómo se dio como ese diálogo. Fue la primera experiencia fílmica en donde yo sentí como que yo fluí, me dejé llevar por la película y la película me llevó, ¿no? O sea, en verdad suena ridículo, pero yo dije como que va a pasar lo que tenga que pasar, no voy a forzar absolutamente nada. Se me cayó un personaje un día antes de ir con él. Yo estaba que me volvía loco, pero dije,
que las cosas fluyan. Mi papá me dijo, oye, ¿no te acuerdas de mi amiga? Etcétera, etcétera. Y yo dije como, pues a ver, terminando el llamado fuimos a platicar con su amiga y su esposo. Y yo les dije como, bueno, pues así está la cosa, ¿cómo ven? ¿Les gusta? Sí, no sé qué, o sea, fue como muy bonito, como ese diálogo que hubo. Y eso creo que aprendí en esa peli, en ese documental, como confiar un poco, ¿no? Yo no confiaba tanto en el principio porque yo decía como, ay, chales, no sé si esto realmente tiene sentido, ¿no? Un documental de baños suena bastante ridículo y bastante como, ¿qué carajos quieres ver ahí, no? Eh, pero nada, ¿no? Como que eso fue importante, ¿no? La neta, o sea, como el hecho de que alguien más confiara en mi proyecto, como que me dio mucho esa... Y no siempre va a ser así, ojo, ¿no? O sea, de pronto tuve esa fortuna. Y entonces como confiar en ti, decir, como tiene sentido lo que estás haciendo, ¿no? O sea, confía en ahora sí que confía en el proceso. Y las cosas se fueron dando de una manera muy, muy bonita, ¿no? O sea, como que todo fluyó. No salió como yo esperaba, ¿no? Al final fue muy distinto a como yo me lo había imaginado en un principio, pero eso, justo, ¿no? Como que lo fui escuchando y se fue transformando en lo que tenía que ser, ¿no? Okey, y como dices, ¿no? Tal vez al inicio era como de, ¿qué voy a hacer? Digo, o sea, sí me intrigó de cómo un documental de eso, ¿no? Pero, ¿te imaginabas, la percepción que tuvo ese cortometraje de la gente, de críticos, de estar en festivales, ¿no? Porque ese también fue otro inicio de más festivales. Claro. Pues em, su estreno fue en Ambulante. Tuvo un ciclo muy cortito de festivales, o sea, muy cortito nacional. Siento que era un documental raro en cuanto a que no tan festivaleable. O sea, dos de los festivales más importantes de documental me aceptaron. Solo que uno me bateó porque ya había estrenado, o sea, tenía que ser estreno y yo ya había estrenado en Ambulante. Cosa claro, he aprendido un montón como de esas cosas horrorosas de pronto es como, ¿qué carajos? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo muevo mi película? ¿No? Es como muy, aterrador, como toda esa parte. Em, pero nada, como que encontró su público, que creo que eso fue lo más bonito. Es una peli coral, ¿no? Son 5 personajes y como que cada... Es muy bonito cuando... Justo ayer, no me acuerdo, ayer o antier hablaba con un amigo de eso, como ahora que está teniendo la ruta de festivales mi último corto de ficción. Nada, como que he estado un poco como clavado en eso, pero le dije como extraño mucho también esa época, ahí sí, esa época hace un año o dos, de cuando estaba mi documental, porque también era muy bonito como, es que lo platicábamos porque es una experiencia bien distinta estar viendo lo detesto, ¿no? Me parece como una cosa muy rara estar ahí como sentado, me da mucha ansiedad, me pican las axilas, ¿no? Pero el hecho de estar ahí viendo tu película, que es un documental, a una ficción, o sea, han sido dos experiencias completamente distintas. Entonces, no sé, me parecía que la gente conectaba muy bonito con unos personajes, luego con otros. Yo no me imaginé que fuera a ser así, ¿no? De pronto había gente que lloraba y yo pensaba, pero ¿por qué lloran? Pero nada, pues, porque creo que hay algo de mucha humanidad. Eh, no, el ciclo de mi documental no fue tan redondo, no fue tan... No, sí fue redondo, pues, pero no fue tan largo, porque al final no creo que sea un documental como que aparentemente hable de algo serio, ¿no? Como cualquier otra cosa. Sin embargo, lo que entendí con el tiempo es que es un documental muy humano, ¿no? Habla o sea, hay mucha humanidad ahí, hay un montón de cosas que están pasando en este espacio que de pronto es tan familiar, pero tan místico al mismo tiempo. Entonces, eso fue muy lindo, como fue mi primera experiencia así ya después de muchos años, o sea, como siento que mi primera experiencia ya con un producto que realmente sentía que era mío y que había cobrado vida y que de pronto yo tenía que soltarlo y como un hijito, ¿no? Bueno, pues ya pues acá y luego ya pues sí, como que hay una independencia y a ver qué pasa después. Y encontró su público y eso fue lo bonito, ¿no? Como ver cómo estaba vivo, ¿no? Eso me hizo. Y por eso lo subí a Vimeo y lo puse público, porque dije como, bueno, ya terminó su ciclo, pues, pues democraticemos un poco, ¿no? Como Ujú. que viva, ¿no? O sea, ahí está, si lo quieren ver. Sí, te digo,
Yo creo que acabando las entrevistas los veo porque me gusta ver los cortos, documentales, animaciones de los que entrevisto, como que también, ¿no? Te da esa perspectiva diferente y saber también qué preguntar, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo, haces un cambio de documental, te pasas a ficción. ¿Cómo fue ese cambio y cómo también cómo nace ahorita tu documental de todos los instantes tuyos y también ahorita que estuvo en FIC-UNAM, ¿no? Sí, también estuve en Ficunam. Tuvimos estreno en Morelia, luego nos fuimos a Alemania y ahora Ficunam y posiblemente, no sé cuándo salga esta entrevista, pero posiblemente en Francia, pero todavía no podemos decir. No, no sé. No, Eh, esto te digo, sale en septiembre, pero pues ya ahí también si un día lo anuncias, ahí encima a tu lado en el Instagram, publicando que te vas a Francia. Muchas gracias. Pues fue muy parecido, o sea, fue, fue interesante. Yo estoy muy agradecido bueno, estudiar donde estudié. No fue fácil, no fue como sencillo, y lo digo porque hay muchos problemas en la escuela, siempre hay un montón de cosas, pero como que el proceso que yo, lo digo de una manera muy personal, quizás haya quienes no, pero el proceso que yo tuve fue como muy, como que sentí que se me revelaron un montón de cosas. Entonces, el hecho de haber llegado eh, a hacer una ficción antes habiendo realizado un documental, para mí fue como que tenía que ser así, pues, ¿no? Primero me tenía que enfrentar a la realidad, porque un poco, no te voy a decir que el proceso de hacer la ficción fue como un documental, pero había mucha intimidad, ¿no? Y siento que de pronto funcionábamos como, ok, vamos a irnos 3 personas aquí. O sea, no quiero decir que fue como hacer un documental, pero siento siento que se me van conectando las cosas, ¿no? Entonces, nada, eso fue muy lindo, ¿no? El de hecho de pasar de documental a ficción. Eh, y, y nada, este proceso fue como muy largo. Era un guión que yo ya llevaba escribiendo, bueno, no tan largo, a ver, pero era un guión que yo llevaba escribiendo desde el 2020, más o menos. O sea, como que empecé a bajar una sinopsis, a escribir, una cosa horrorosa. eh, pero nada, como que fui bajando y entonces escribiendo, y era extraño. Y eh, una tía muy cercana murió. Fue la primera vez que yo tuve sí, como una primera, sí, fue como mi primer acercamiento a la muerte. Y fue como muy interesante. Bueno, fue horroroso, pues, pero fue como muy. Se me revelaron otro montón de cosas. De mí mismo me di cuenta, ¿no? Que quizá yo me considero una persona muy sensible, pero me di cuenta que quizá me estaba aguantando, ¿no? Y entonces yo dije, como, chinga, ¿por qué no lloro? O sea, ¿por qué? Me di cuenta en el velorio que no estaba llorando, pero lo hice consciente y me estaba aguantando. Entonces, nada, como que empecé a ser muy consciente. Por eso fue interesante, porque empecé a ser consciente como de mi proceso de duelo, del proceso de duelo de mi padre, que fue la hermana de mi padre, de mi familia. Como que un montón de cosas empezaron a romper en la familia, en este círculo. Y, y no sé, como que me sentía muy extraño. Fue una etapa muy dolorosa, como que empecé a perder un montón sí, como de personas, ¿no? De pronto ya era mi abuela, y de pronto ya era una relación, y de pronto cuando ya estábamos en esta etapa de filmando fue otra relación. Como que fue una etapa en donde yo empecé como a ser consciente, o empecé como así, como a perder un montón. Yo le llamé como mi etapa de duelo, esa etapa de vida, porque como que fue la primera vez que me enfrenté como a perder, ¿no? Y, y entonces nada, como que regresé a ese guión y dije, bueno, es momento de terminarlo, ¿no? Y hubo un montón de cosas como que empecé a agarrar, ¿no? A robarme de un montón de lados. Y ya, o sea, yo, de nuevo, fue otro de los. No sé si todos los procesos sean así, pero hablando de mis próximos procesos, pero al menos mis primeras 2 películas, como en forma, que son Un lugar secreto, mi documental, y Todos los instantes tuyos, fueron como que yo empecé aferrándome a algo también con este ejercicio, pero de pronto dije, no, es que si no va algo, nada bueno va a salir de aquí. Y entonces empecé a soltar, en verdad, lo digo con esas palabras porque es lo que hice.
empecé a soltar y a regresar como al centro de la idea, como a la espina, y las cosas se empezaron a acomodar de una manera espectacular, ¿no? Desde los actores, desde las locaciones, igual se nos cayó una locación muy importante y de pronto era como, tuvimos, o sea, como la locación 2 días después, una cosa así, y es una de las secuencias que creo que son más interesantes, o que a mí al menos me gustan más de la película. Entonces nada, ¿no? O sea, como que también fue un proceso muy interesante en donde he tenido otras peliculitas, ¿no? También hice un cine minuto en película apenas en diciembre, en donde yo como que estaba muy espantado y muy ansioso porque era película y porque estaba muy presionado, ¿no? Pero de pronto era como, a ver, recordemos un poco como esas experiencias que, nada, ¿no? O sea, el chiste es como, pues no disfrutarlo, pero nada, como ser consciente que siempre va a haber un pedo, ¿no? Y de pronto ni modo, ¿no? Tienes 12 horas, ¿no? Uno puede ser un genio en papel, pero tienes 12 horas o menos, tienes 10 horas para hacer algo, entonces a ver cómo lo resuelves, ¿no? Entonces nada, ¿no? Fueron como experiencias muy interesantes, en ese sentido, digo, en general por un montón de cosas, pero en ese sentido, como que el hecho de confiar en lo que estás haciendo, aunque no, aunque parezca que no tiene sentido, ¿no? Y a partir de ahí como que desprenderte de un montón de otras cosas, así es como yo lo hago al menos, ¿no? Y como que las cosas se me van acomodando un poco. Ok. Bueno, siento que eso jamás pasa, ¿no? Como que siempre está ese sensación rara al inicio de un nuevo proyecto, ¿no? De que es tu idea, de que tal vez esos demonios diciendo de, pero va a salir mal, pero te vas a equivocar, ¿no? Y no sé qué, o sea, a mí me pasa con estas entrevistas, ¿no? O sea, no sabría decirte con exactitud qué número de entrevistas es esta, tal vez sea la 30, la 31, es la persona número 30, 31 que entrevisto durante estos 4 años, no estaría seguro, pero aún así me sigo poniendo nervioso, ¿no? Antes de aquí como que igual, ¿no? Como que ese ritual de a ver, ya va a iniciar, hay que investigar, tal, todo va a salir bien y dejar que fluya la entrevista, ¿no? Igual que tú, con dejar que fluyan las cosas, ¿no? Que es lo importante. A veces no confiamos mucho en el proceso, como dijiste, y como que nos aferramos a esa idea de tiene que salir como yo quiero al inicio, pero la vida te va enseñando que es como de, pues, ¿qué crees, carnal? No es como tú quieras a veces y no es porque te encuentras a personas o porque pasa algo o mira, te tiro una pandemia o vas a salir, pues, ¿qué crees? Te tiro una lluvia, a ver, sal ahora. Son cosas así, ¿no? Como que a veces uno no sabe qué va a pasar. Y Y es justo posible que algo, falles, sí, sí, o sea, es posible sí, también. fallar, como lo bonito de eso, como tanto que puede salir algo muy cabrón como que no, ¿no? O sea, y entonces porque, ajá, entonces es como la fe, ¿no? Es muy bonito como, bueno, y como que ahora pienso mucho en la fe, ¿no? Últimamente he estado pensando mucho en la fe del amor, en la fe de un montón de cosas, ¿no? Y creo que si supieras que ya tienes el éxito asegurado, el éxito me refiero a, pues, que tu película llegue a quien tenga que llegar, ¿no? Y, X, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el punto, no? Puede que no, ¿no? Y en realidad creo que ese es lo más interesante, ¿no? Como, bueno, puede ser algo muy cabrón, ¿no? Así tal cual confiando en el proceso, o sea, muy cabrón que con lo que me refiero como a algo que con lo que tú estás satisfecho. O puede ser un completo fracaso, ¿no? Que sea algo completamente horroroso que tú digas, no, esto no es lo que quería. Entonces, pero creo que es eso, o sea, como que no es lo importante, ¿no? O sea, como que lo importante es como, ahora sigue el proceso, ¿no? Es el cliché más grande del mundo, pero es como, bueno, pues, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿No? O sea, realmente, ¿por qué lo estoy haciendo? Y entonces, como regresar a eso, ¿no? Pero es un poco lo bonito, ¿no? Que puede ser o algo cercano a lo que quieres o un completo fracaso, ¿no? Entonces es como la fe de bueno, pues chingue su madre a ver qué sale. Un salto de fe de o puede salir muy bien o muy mal o un punto medio, ¿no? Y bueno, justo, bien te digo, no he podido verlos, pero tanto con lo que me platicas, lo que vi en la sinopsis de esas dos y también leyendo comentarios, me di cuenta que tus historias son muy humanas, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías que es tu proceso creativo? ¿Qué tan importante para ti es crear esas historias? ¿O qué temas son las que sientes que son las que en tu cine represento que más dices, si yo tengo que describir mi cine, lo haría de esta manera? No sé si todavía pueda llegar a ese nivel, la verdad, porque solo llevo bueno, dos cortos en Bueno, forma. pero al momento. Sí, claro, y un próximo que ahorita estoy escribiendo que será mi tesis. Eh,
pero lo que siento es, bueno, lo que siento que me funciona es partir de una imagen, ¿no? Hay cosas que me interesan, o sea, por ejemplo, en el documental fue muy distinto porque partió como fue la primera, por eso te digo que es muy distinto, partió como de sensaciones y como de ver, me gusta esto de los espacios y cómo lo voy condensando a ta, ta, ta. Pero con todos los instantes tuyos, partió de dos imágenes muy particulares, que era un departamento inundado después de la muerte de alguien y, y una tumba en un panteón abierta y un personaje dentro. Esos fueron las dos imágenes como que yo les llamaba mis imágenes clave o mis anclas. eh, y entonces a partir de ahí se fue desprendiendo todo y empecé como a ver cómo llenaba los huecos. Obviamente tenía como una idea de qué era de lo que quería hablar, pero como que al menos así es como lo hago yo. Tengo dos, bueno, en este caso eran dos imágenes y a partir de ahí se fue desprendiendo. Eh, Así es como un poco como lo hago. En mi tesis, bueno, ahora la siguiente película que estoy haciendo me está costando mucho, como esa, a lo mejor tengo que cambiar de método, porque me estoy como, no sé, como que estoy divagando un montón, pero fue un poco parecido, ¿no? Hay una imagen muy clara que tengo de algo, es una imagen, en mi próxima película, bueno, sí, mi próxima película es una imagen muy clara y una cosa, sí, como, y algo que está pasando, ¿no? Sí, son estas dos cosas, una imagen y algo que pasa. Son como de las dos cosas donde estoy desprendiendo. Entonces, hay quienes les gustan partir de personajes y los empiezan a poner en diferentes escenarios, hay quienes les gusta escribir a partir de una situación, pero al menos hasta ahora, en este punto de mi vida, te podría decir que a partir de, de imágenes como muy puntuales. Ok. Y justo en hablando de lo del proceso, comer el proceso, ¿cómo ha sido tu experiencia estando en festivales? ¿Alguna vez esperabas que justo tu documental, tu corto estuviera en estos festivales, llegando sobre todo a otros países, ¿no? También que a veces eso como que sorprende. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál ha sido esa experiencia? No lo sé. Es muy nuevo para mí, la verdad. O sea, no tengo mucha experiencia. O sea, mi primera experiencia en un festival de cine fue en el 2018, creo, en Short México, que fue el primer ejercicio que hice en la vida. Pero nada, ni siquiera fui a. O sea, solo presenté mi peli y fue como, bueno, adiós, ¿no? No entendía mucho de la vida en ese entonces. Ahora tampoco, pero menos en ese entonces. Eh, y ahora, nada, con mi documental tuve la oportunidad como de ir a un par de festivales y ahora o sea, pero lo que voy es como muy reciente y como que apenas me está cayendo el 20 de qué carajos es esto. Pero es muy interesante de pronto, de acuerdo a la mirada creo que tengas. Y yo siempre he tratado de ser muy cauto en lo que busco de un festival. Porque creo que si justo va, bueno, a mí hablo de como hacia mí mismo, ¿no? Si yo creo que si yo pienso en ir a un festival pensando en que uno va a hacer networking y conectes, creo que yo personalmente pienso que es una de las peores cosas con las que puedes ir a un festival, o sea, con esas intenciones, porque muy difícilmente va a pasar, ¿no? O sea, puede pasar. Tengo una compañera que estuvo en Morelia y una casa productora muy importante se acercó con ella, ¿no? Y le dijo como, oye, pues píchanos tu próximo proyecto, ¿no? Nos interesas. Es posible, pues, pero no puedes estar esperando que esas cosas pasen, ¿no? O ver a un gran productor y acercarte y decirle como, oye, prodúceme mi próxima película. Pues digo, puede decirte que sí, pero es muy probable que no pase. Entonces, nada, como que me he dado cuenta mucho, voy a hablar primero de lo negativo. Me he dado cuenta mucho que hay un montón de vampirismo y hay un montón de pronto sí de mala vibra, la verdad. No, o sea, de pronto sí hay un montón como de una cosa, como muy de onanismo, ¿no? De que todo se trata de uno y de pronto lo importante son las películas, ¿no? Como que a veces siento que eso se puede perder de vista. Como que la gente, sí, una cosa vampírica, porque he visto de pronto como que la gente va a hablar con los importantes
Y al menos, por ejemplo, en Morelia conocí a gente bien padre. Gente, me refiero en nuestro nivel como a pues chavitos que estamos con nuestras primeras experiencias cinematográficas. Y de ahí pueden salir cosas padres. O sea, y creo que hay gente eh, como que no es, sí, como que no se da cuenta de eso, ¿no? O sea, como que somos una comunidad. No quiero sonar romántico, pues, pero, o sea, conocí a una actriz en Morelia apenas, ¿no? Y nos hicimos buenos amigos. Y me sale un casting y se lo mando, ¿no? Digo, no sé si se ha quedado en alguno de esos o no, pues, pero, o no sé si siquiera se los manda o no. Pero, pues nada, ¿no? ¿Para qué me acerco a hablar como con el más importante, ¿no? Con esta cosa como utilitaria, ¿no? Si solamente tú me sirves a mí, va, ¿no? Entonces, todos los demás, de mi sección no me interesan, ¿no? O sea, al final creo que, no sé, o sea, como que esa es la parte que me he dado cuenta que, pues, como que pasa mucho y ni hablar, pues, ¿no? Es parte como del festival, bueno, sí, como de esta cosa del festivaleo. Sin embargo, lo he disfrutado un montón, ¿no? O sea, he conocido gente bien padre, eh, como que he aprendido un montón de cosas, como que cada festival ha sido distinto. eh, Estuve al menos ahora con todos los instantes. En Morelia tuvimos estreno y Morelia a mí me parece un festival espectacular. Ahí se estrenó, bueno, ahí fue el primer festival como al que fui, o sea, no sé, es un festival al que le tengo mucho cariño por eso, porque se estrenó la primera película en la que trabajé, bueno, las primeras películas, Rencor Tatuado, Asfixia, como que me pareció como un lugar muy vibrante, muy interesante. Y ahora como el hecho de estrenar en ese festival fue muy lindo. Y después nos fuimos a Alemania, donde conocí gente increíble, y de ahí ahora estuvimos en Ficunam. Hago todo este recuento para decir que todos los festivales me la he pasado muy bien y he conocido gente interesante, pero ahora particularmente algo me pasó en Ficunam que fue como muy revelador, ¿no? Sentí como una cosa que sí había sentido en otros festivales, pero ahora eh, fue como más potente o poderoso, y había una cosa como de una comunidad muy bonita. Estuve en una sección que se llama Aciertos, que es una sección de escuelas de cine. Entonces, siento que fue muy bonito como no sé, como el intercambio que hubo, tanto de películas como personal, porque de pronto lo importante, lo acabo de decir hace un momento, lo importante son las películas, pero también las personas, pues, ¿no? Y, o sea, creo que antes de las películas, lo importante son las personas, ¿no? O sea, pero las personas como entes, como entidades, como personas sensibles. Y hice amigos muy buenos como durante esos días, o sea, no lo sé, como a pesar de todo esto que platiqué hace un momento, pues, ¿no? Digo, creo que en todos lados puede pasar. Creo que si vas bien centrado y vas como consciente de realmente de lo que es, yo la he pasado muy bien, o sea, pero porque he conocido un montón de gente y porque soy consciente de qué es a lo que voy, pues, ¿no? Y qué es lo que... Yo me pongo muy nervioso todo el tiempo cuando se proyectan mis películas. Como que estoy como muy tenso y como que no... pero fue muy bonito, ¿no? Como ese intercambio, tanto en los dos programas. Hablo ahora particularmente de FUNAM, ¿no? Como el programa uno, películas maravillosas, el programa 2, ¿no? Como el intercambio entre los compañeros. Luego una compañera nos invitó a comer, a echarnos unas chelas a su casa. Eh, Nada, ¿no? Como que fue muy bonito ese intercambio. Y creo que eso es lo importante, pues, ¿no? O sea, como, como que hay veces que siento que hay gente que no lo entiende, ¿no? De pronto digo, y está bien, ¿no? Seguramente, pues digo, así son y es respetable, pero no, y tampoco quiero sonar romántico, pero somos una comunidad, ¿no? Y de pronto es como, güey, o sea, me acuerdo en Morelia, ¿no? Me encontré con una chica que había estado siguiendo su historia, bueno, como sus cortos, y yo tenía muchas ganas de ver su corto, pero no había podido, porque creo que estaba, no me acuerdo, pero no había podido ver como durante el periodo que estuvo en la ciudad su película. Y entonces vi que había entrado creo que a mi función y entonces o sea, me acerqué con ella y le dije, oye, o sea, tú no me conoces, pero yo a ti sí he querido ver tu película durante un montón de tiempo. Ay, te la paso. Y me pasó su película, hicimos un intercambio, o sea, como que, como que de eso se trata, ¿no? O sea, como de gente hablando, diciendo buena onda y ya, ¿no? O sea, como, no lo sé, o sea, como que ha sido muy interesante, no sé, ha sido muy nuevo para mí.
ahora también en Alemania fue muy bonito porque creo que es el festival de cine más antiguo de Europa o del mundo incluso. A pesar de que fui, no recuerdo cómo se pronuncia, pero es Schutz, me parece. Eh, Fue muy interesante en Alemania, en una ciudad muy chiquita cerca que se llama Potsdam, cerca de Berlín. Fue la primera vez que yo salí del país, jamás había salido del país. Entonces fueron como un montón de cosas que me estaban pasando, como un montón de cosas nuevas. Conocí gente bien padre, un amigo que le mando un saludo si ahí está escuchando, de Chile, Tomás, una chica de Albania que ahora vive en Barcelona y justo eh, nada, hemos estado hablando, pues, ¿no? O sea, como que eso pasa. Eh, y la pasé muy bien, éramos como todos estudiantes o recién egresados, pues platicando y hablando de nuestras películas, de cine, de la vida, de cómo es el cine en México, cómo es en Chile, qué pasa en Albania, cómo funcionan los fondos en Alemania, cómo la gente de Alemania le hace para, bueno, quiero hacer una película, acabo de salir de la escuela, cómo aplico a algo, ¿no? O sea, yo sé cómo funciona en mi país, pero no sé cómo funciona en otro lado. Y darse cuenta que no somos, o sea, no somos tan distintos, somos gente que quiere, que está jugando, la verdad. O sea, Paul Auster es un autor que admiro mucho y dice algo así, lo dice sobre el béisbol, ¿no? Dice, hay algo muy noble porque son niños grandes jugando y les pagan por eso, ¿no? Entonces, hay algo muy noble en eso, ¿no? Como en el acercarse como a estar haciendo películas, ¿no? Y de pronto como que la gente se le olvida y parece que están operando un corazón y en el set hay gente como que se vuelve loca y es como, a ver, hay mucho dinero de por medio, lo sé, pero estamos jugando al final del día, ¿no? Estamos haciendo películas, ¿no? Entonces, o sea, pensemos que como que en ese intercambio. Sí. Y ya sea mirando hacia el futuro, ya hiciste ficción, ya hiciste documental. ¿Qué otras cosas te gustaría hacer? ¿Te gustaría tal vez estar o saber un poco más de animación? ¿Te gustaría experimentar otros géneros? ¿Qué, hacia mirando hacia el futuro, como qué otras cosas te gustaría experimentar, hacer en su momento? Pues la animación me llama mucho la atención, o sea, es algo, así empezó mi acercamiento al cine cuando yo era muy pequeño, ¿no? Haciendo pues, pequeñas animaciones. Eh, eh, Después en la universidad tuve la oportunidad de hacer varios ejercicios en pixelación. Uno de mis cineastas favoritos es Janes Backmayer. Este, me gusta mucho su trabajo y lo que hace, entonces no estoy cerrado a la posibilidad de trabajar en animación. Eh, Me gustaría volver a hacer documental. Eh, no estoy casado con la idea de la ficción, ¿no? O sea, de pronto, como, sí, ¿no? De pronto siento que cuando hice documental las cosas como que se me acomodaban y ya, entonces, y con la ficción como que de pronto parece como todo un poco más enloquecedor o torpe de pronto, como más rígido, ¿no? No por eso, o sea, por eso creo que sin miedo a que opinen, más bien, o sea, es mi opinión, pero creo que de las películas más interesantes en los últimos años, en México al menos, lo que he podido ver son documentales. Creo que es un formato muy interesante, ¿no? Donde como que no tienes como la presión de la ficción y de contar una historia, ¿no? O sea, como la presión de la narrativa y hay como un montón de libertad, ¿no? No porque sí tenga que ser la ficción, pero parece como que hay algo fijo que pasa en la ficción y cuando haces documental como que... Entonces, no sé, me gustaría regresar a hacer docu, me gustaría, pues nada, ¿no? O sea, de pronto estoy escribiendo ahí mi ópera prima. Entonces, pues en eso ando un poco, ¿no? O sea, como viendo pues qué se me revela del mundo y que, pues dispuesto a lo que venga, ¿no? Ok. Am, Como te comenté antes de estar grabando ya la entrevista, Conoce es una sección también para la gente que le gusta el cine o que pues, está más jóvenes que nosotros, ¿no? La siguiente generación y que está en búsqueda de saber si quiere dedicarse al cine. Em, ¿Qué consejo le darías a esas personas que están en búsqueda de hacer cine, de hacer cortometrajes? Como ese consejo de así está la cosa. Ok. Yo hablo por lo que yo he visto y por lo que pasa, sí, claro, o sea, creo que todos somos distintos y todos tenemos experiencias particulares y yo lo que pienso es que está cabrón, o sea, yo lo plantearía así, está cabrón porque eh, es una industria voraz, está cabrón entrar a la escuela de cine,
Sin embargo, a mí lo que me sirvió personalmente fue como ser muy pinche necio. O sea, de pronto, como que había gente que me decía, güey, ya intentaste 2 años a la escuela de cine, ¿por qué no mejor? Pues ya, yo ya estaba trabajando, ¿no? Entonces, como que lo que apuntaba era lo que la gente de pronto me decía, era como, tú ya llegaste a ser segundo asistente de dirección y no estás ganando tan mal. O sea, de pronto, si te clavas, en 2 años ya puedes ser primer asistente de dirección. Y y nada, ¿no? O sea, como que era una gran posibilidad, pero si no es lo que estás buscando, pues no, o sea, pues no hay manera. Entonces, no está fácil. O sea, no quisiera sonar como desalentador, y tampoco quisiera sonar a, sí se puede, chavos, pero no está, o sea, está muy cabrón. Si a pesar de eso, y yo lo que le recomiendo a la gente es, vete a un set, ¿no? O sea, ve cómo funcionan las cosas, eh, pégatele a alguien, ¿no? La verdad es que parece que la gente de las escuelas de cine son muy mamonas, y sí, hay mucha gente que sí es muy pesada, pero en general es gente muy accesible y muy abierta. Me ha tocado ver cómo chavitos de secundario, de prepa se acercan y buena onda los incluyen a sus rodajes. Entonces, yo les diría, no le tengan miedo a acercarse a esa gente, a la gente de las escuelas de cine, a un set profesional, vayan a conferencias, platiquen con los cineastas, o sea, creo que una de las cosas más importantes es, como ahora lo que decían los festivales, no está mal que le hables a un productor chingón o a alguien grande, pero al final creo que lo más importante es de dónde nace lo que estás haciendo, ¿no? Si nada más te acercas a un productor para que te dé trabajo, pues seguramente no va a pasar, o sí, no lo sé, pues, pero si genuinamente te acercas a un productor o a alguien que hace cine y te interesa su trabajo, oye, el otro día vi tu película, me encantó, me gustaría hacer cine, estoy haciendo examen, no lo sé, pues, pero si de pronto todo es genuino, nada te asegura nada, pues, pero puede pasar, no sé, pues, o sea, a lo que voy es, sí está muy cabrón, pero también está padre, encuentras gente muy padre, como en todo, y creo que a mí lo que más me sirvió fue ser tenaz, ¿no? Como, bueno, como diría mi abuelita, no quites el dedo del renglón, y si es lo que te interesa, hazlo. Hay una cosa que dice Paul Auster que me parece muy interesante para los jóvenes escritores, y dice, él dice, no, no lo hagas, no lo hagas, es horroroso. O sea, la gente te va a decir que no, es un camino de mucha soledad y sufrimiento. Si a pesar de eso decides hacerlo, pues, o sea, va a ser tu camino. O sea, si no, pues no, y no pasa nada. O sea, pero no es tan fácil. O sea, está padre, pero no está tan fácil. Y hay muchos nos. O sea, sí está cabrón. Pero, o sea, creo que es ser un poco necio, ¿no? Y con eso. Con eso hay un Ser montón de otras aferrado ante cosas. todos. Ok, Y y ya por curioso, último, ajá. Sí, sí, ¿no? continúa. Ok, ok. Y ya por último, ¿cómo te ves en 10 años? Y en esos 10 años, ¿qué quisieras lograr como cineasta? No lo sé, no puedo ni ver a una semana. Eh, ¿Cómo me va 10 años? O sea, yo me veo haciendo lo que me gusta, ¿no? O sea, como que me gusta, yo confío en que estaré haciendo las películas que quiera hacer o algo con lo que me sienta afín. Eh, Eso es algo que sí, como con lo que me veo, ja, más te vale. Eh, ¿Cuál fue la otra pregunta? Este, ¿Algún sueño como que quisieras hacer en estos 10 años, ¿no? Tal vez hacer tu ópera prima en estos 10 años, algo así. sí, eso estaría muy bien. Sí, o sea, como que me gustaría eso, como hacer las pelis que me interesen, estar como, justo como haciendo lo que me guste y disfrutándolo, sobre todo porque de pronto puedes, o sea, de pronto como todo es tan, o sea, como que uno puede perder como el gusto, ¿no? Y el chiste es como, bueno, pero pues es divertido, ¿no? O sea, como que hacer cine, no, o sea, es un gran privilegio el poder estar, es una carrera de mucho privilegio. ¿Por qué? Porque estás jugando, ¿no? No estás salvando, no estás haciendo una operación a corazón abierto, estás jugando a que estás haciendo algo. No quiere decir que hay una responsabilidad ética o que hacer cine sea
completamente político. Por supuesto que lo es, pero al final del día, como teniendo eso en cuenta, ¿no? Y como afianzando como eso profundamente y ser como muy consciente y respetuoso y ético, sobre todo, pues al final como que disfrutarlo, ¿no? Que de pronto es como, como que he escuchado últimamente, ¿no? Que gente, pues como que no lo disfruta y es como, pues, como que de pronto no es lo más importante, pero creo que está padre disfrutar como tu trabajo, ¿no? Entonces eso, disfrutarlo, eh, como que pienso mucho en mis amigos, ¿no? En mis amistades, ¿no? Como que me veo con ellos, eso me gustaría, ¿no? Como crecer con mis amigos, con mi comunidad y a estar haciendo lo que quiera, ¿no? Eso es como uno de mis más grandes sueños. Ok, pues Memo, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Espero también te la hayas pasado bien. Te digo que esta sección es más que nada para conocerte, que la más gente te conozca con este video, con las cápsulas de entrevistas, los shorts, etcétera, etcétera. Muchas gracias por haber aceptado. No sé si quisieras agregar algo antes de irnos. No, nada, pues muchas gracias a ti por la entrevista, Juanma. Te agradezco un montón el espacio. Eh, y pues nada, ¿no? Pues ahí están mis redes, ahí por si quieren echarse un ojo. Y pues ahí se ven, se encuentran una de mis películas, pues ahí me critican. Sí, justo estaré poniendo tus redes sociales abajo, el link del documental que ves que está en Vimeo. Entonces, pues muchas gracias. Y pues nada, esta ha sido esta entrevista del día de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias, Memo. Y pues nos vemos en la próxima entrevista. Gracias, nos vemos. Bye, bye.